salir sin saber dónde ir. Alguna vez a lo mejor lo has hecho porque dices, salgo y pues, no importa dónde voy, nomás quiero caminar, quiero despejar mi mente. Ese no es el caso de este hombre. Voy a hablar la historia de un hombre, un varón llamado Abraham o Abraham. Abraham originalmente nació con un nombre de Abraham. Hasta los aproximadamente 100 años me parece que fue que se le cambió el nombre de Abraham. Vivió 175 años. Vayan tomando este número en serio porque tiene mucho que ver con la historia que les voy a contar. Abraham es el padre de la fe cristiana. Después voy a hablar un poco de la fe judía y la fe del Islam también, ¿sí? Pero ¿cómo llegó la historia o cómo llegó Dios a fijarse en este hombre específicamente, Abraham? ¿Han escuchado de ese nombre anteriormente? Él es el iniciador de la fe que nosotros hasta el día de hoy tenemos. Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y él decía, si conocieran a Abraham, Abraham habló de mí, no dirían eso. En el principio Dios creó todo. El universo y nuestro sol, nuestro planeta. Y pobló la tierra con plantas, peces, aves, animales y finalmente los humanos. Y todo era bueno, muy bueno de hecho. Todo en la creación existía en colaboración simbólica, todo estaba relacionado. No había odio, no había negatividad, no había tristeza, todo estaba creado por Dios y todo lo que Dios crea es bueno. Cuando Dios creó todo esto, ¿sí?, creó también al hombre, porque Dios, vayan entendiendo esto, el Dios que tenemos es un Dios que comparte, un Dios que se alegra compartirlo con otras personas lo que Él hace. Es más, te aseguro que si tú vas a un lugar bien bonito, hermoso, casi un paraíso, y no tienes con quién compartirlo, el paraíso no vale tanto. Pero si tienes con quién compartirlo, ese paraíso se vuelve 10 o 20 o 100 veces mejor porque lo compartes con alguien. Dios hizo todo esto y cuando vio todo lo que había creado, como que pensó, le falta algo para que todo eso tenga sentido. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para compartir todo lo que había hecho. Le dio la oportunidad de comer todas las plantas, todos los frutos, ponerle nombre a todos los animales y a decirle, de todo árbol puedes comer, miles o hasta millones de árboles podía haber en ese lugar, solamente te voy a mandar que no comas de un solo árbol. Y fue el único árbol que finalmente comió, no sé, le creó una costilla, también de esa costilla sacó una mujer. La mujer fue tentada por la serpiente, que era Satanás. La serpiente se tentó a la mujer compartió con el hombre cayó en lo mismo y los dos de repente se sintieron que estaban desnudos. Después de eso la historia continúa más adelante y por 10 generaciones Dios les permite multiplicarse y llenar la tierra. 10 generaciones que aproximadamente habían pasado algo así como unos 1500 años, y después de 1500 años Dios escoge a un hombre porque la tierra se había echado a perder completamente. Un hombre llamado Noé se levanta entre todos, Dios lo escoge a él, lo ve como un hombre justo y empieza a tratar con él y con su familia. Después de eso, de Noé, hay otras 10 generaciones para que surja otro hombre llamado Abraham. Y vayan viendo ese tipo de ideas de 10 generaciones, y sucede que escoge a un hombre entre todos los hombres de la tierra. Cada uno de los nombres de estos primeros 10 generaciones tenían su significado. Adán, por ejemplo, significa tierra, polvo, es que somos hechos del polvo, es lo que significa la palabra Adán, de la tierra, del polvo. Y luego sigue a Enos, que significa mortal, débil. Ya después, como que el hombre después de ser, tuvo otro hijo llamado Set antes que él. Tuvo 2 hijos antes que Set. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y Caín mató a Abel. Y Caín fue destituido de ese paraíso, también de la zona donde estaban ellos, y fue echado fuera. Dios le dijo a este hombre, te voy a marcar
para que la gente que te vea, porque dice, si me ve la gente me va a querer matar, porque yo maté a mi hermano. Te voy a marcar para que no te maten, que nadie te mate, que sigas vivo hasta que sea tu día de morir. Y la marca esa podía ser una marca de maldición, pero a la misma vez era una marca de protección para Caín, porque nadie lo podía matar. Murió cuando tuvo que morir. Tuvo hijos e hijas. Enoc tuvo otro hijo llamado Set era su tercer hijo. Y después tuvieron más hijos y más hijas. Y una de las preguntas que siempre se hacen es, ¿y de dónde sacaron las mujeres para casarse? Bueno, pues también hijos e hijas. Al parecer no había problema de casarse entre hermanos y parientes y tíos y primos y sobrinos en ese tiempo. No ahora, porque ahora sí hay problema. El problema puede ser sanguíneo. Si tiene la misma sangre un familiar con otro familiar, puede ser que los niños salgan o nazcan deformes. Eso se ha demostrado científicamente en diferentes lugares. Recientemente una colonia en Australia se encontró de que se casaban entre ellos, no salían, se encerraron, y los niños tenían todo tipo de problemas mentales y físicos. Entonces es casi una maldición casarse con un pariente tan cercano. Pero en ese tiempo no había ese problema. Tuvo hijos, tuvo hijas, hubo 10 generaciones, cada uno tenía su propio nombre. Noé llegó, tanta maldad había en el hombre que dijo Dios, ya me cansé de todos ellos, voy a destruirlos, y lo destruyó. Solamente guardó a una familia con sus 3 hijos, Set, Cam y Jafet, con sus esposas, cada uno de ellos. Salieron y se esparcieron por la tierra, aunque tiempo después se juntaron, y se juntaron para hacer un pueblo, un solo pueblo. Dijeron, vamos a hacer una sola ciudad y vamos a hacer un solo pueblo para que no seamos esparcidos otra vez por la tierra. Y crearon una torre llamada la Torre de Babel, que quería llegar hasta el cielo. Cuando trataron de hacer eso, Dios dijo, estos están todos unidos en una sola mente. Voy a tener que separarlos, y ahí hubo una confusión para que cada uno de ellos no entendiera a la otra persona. De ahí surgieron, según la Biblia, las lenguas, los diferentes idiomas, los diferentes pueblos, y cada uno, cuando se empezó a entender con otros, dijeron, pues nos vamos para diferentes lugares, y se fueron para diferentes lugares. Y la maldad volvió otra vez a Israel, volvió otra vez al mundo. Todavía no existía Israel, y con esa maldad podía destruirlos otra vez, pero Dios les había dicho, según a Noé, que no iba a destruir la tierra una vez más. Y cuando le dijo que no iba a destruir la tierra una vez más con agua, Dios lo cumplía, porque cumple todo lo que dice. Entonces, como estaba empezando a ver maldad, tanta maldad, que decidió escoger a un hombre, una familia, una persona. Esta persona se llamaba Abraham. Para que sepan un poquito más el contexto de dónde estoy hablando de este pueblo llamado Ur. Ur está en esta parte, que está en Irak, que es esta parte, Tigris y el Éufrates. Está en esta parte de Kuwait. Ur tiene aquí una fotografía de una de las ruinas de ese lugar, que todavía hasta la fecha todavía pueden buscarse. Si alguien quiere saber un poquito más de dónde es, ahí está el pueblo de Irak. En la parte más al sur, por ahí está Ur, pero al lado está Turquía, por ahí se ve Italia, por allá arriba, la península arábica, África, Egipto, Libia, todo eso. Ahí surgió la cuna de las civilizaciones. De ahí empieza a hablar de la historia de este hombre llamado Abraham. Cuando todavía no había imperios, cuando todavía no existía Israel, cuando no existía ningún otro país, Dios llama a un hombre, escoge a un hombre y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. Y este hombre escoge a cumplir, aunque a medias, voy a explicarlo después. Conocemos a este hombre entonces, vivió en la edad temprana, cerca del 2000 a.C., en una ciudad próspera, Ur de los Caldeos. Estos hombres se llaman, en pocas palabras, la cuna de la civilización. Hay poco documental sobre ellos porque es tan antigua esta civilización que no hay tanto conocimiento de ella. Pero también una de las cosas que la Biblia habla acerca de Abraham es esto. Gálatas 3:6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. En algún punto de su historia,
Dios se encuentra con Abraham y le dice: oye, tienes que salirte de donde estás. Ur de los Caldeos, una civilización próspera, un lugar donde todo iba bien, un lugar que tenía mucho futuro y había mucha prosperidad. Y le dice Dios: salte de aquí. Uno de los problemas de salte de aquí es que había también a muchos dioses. El propio nombre de Abraham, Abraham nada más significa padre exaltado, uno de los posibles dioses de los muchos que tenía Ur. El dios principal se llamaba Sin, que era un dios que en forma de la luna, su símbolo de la luna de aquel tiempo. Entonces, ese símbolo de la luna que adopta el Islam es un dios bien antiguo, no es tan moderno, ¿sí? Pero ver lo interesante de eso, dice: por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que tienen fe son hijos de Abraham. Entonces, por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Porque todos los que tenemos fe, en cierta manera, tenemos la fe porque Abraham un día tuvo fe. Y de este tipo de hombre, de personaje, surgen tres de las más grandes religiones del mundo. Hasta la fecha, de las más influyentes. La primera, el sionismo, o judaísmo, o los israelitas, o no sé cómo lo quieras llamarle, judaísmo. ¿Sí? El judaísmo surge con Moisés aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. El gran Moisés que sacó el pueblo de Israel. Y de ahí, mediante esa fe, llegó hasta los tiempos de Jesucristo, 100, o sea, el año cero, dijéramos, más o menos, que nació, que posiblemente fue un poquito antes, el año cero, y ahí empieza el cristianismo, la época cristiana. Y los cristianos son parte de este tipo de idea de Abraham que salió de Ur de los Caldeos. En el 622 después de Cristo, o sea que 600 años después de Cristo, un hombre se levanta en la Meca y se hace llamar profeta, y dice que tuvo un encuentro con un dios también que le llama Alá, y de ahí empieza el Islam. Entonces Abraham es tan importante que influye en el sionismo, en el cristianismo y en el Islam. En las tres grandes religiones del mundo, Abraham es parte de su historia. Es más, platica con un musulmán y te va a decir eso, que sí, que Abraham era un profeta, de los primeros, o si no el primero. Es bien importante ese personaje, por eso quería estudiarlo, por eso quería desglosar su vida delante de ustedes. No lo voy a hacer en un solo sermón, van a haber varios sermones que voy a hablar acerca de la vida de Abraham. Solamente el día de hoy voy a hacer la introducción. ¿Dónde empieza todo? En el libro de Génesis, capítulo 11, después de haber hablado de Adán y Eva, de Noé, de la Torre de Babel. Ahora llegamos hasta aproximadamente 1200 años antes de Cristo, con un hombre llamado Abraham. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Génesis 11, 27. Esta es la lista de descendientes de Tera. Tera es el padre de Abraham, ¿sí? Porque dice Tera fue padre de Abraham y también padre de Nahor y padre de Harán. Tres personajes que después resultan un poquito importantes, no tan importantes, pero un poquito importantes. Y Harán, dice, fue padre de Lot. Y Lot, lo vamos a ver después en otros sermones, ¿quién era Lot? Fue un personaje también importante en la historia de Abraham, porque Abraham, como no tenía hijos, es lo más probable que dijo, pues Lot, eres tú como mi hijo. Y eso se puede ver fácilmente porque en algunas ocasiones, eso sucede mucho en diferentes países latinoamericanos, te mandan de la provincia un sobrino, un nieto, alguien que se quede contigo para que pueda estudiar y tú casi lo adoptas como tu hijo. Eso le debe haber pasado a Abraham. Abraham tuvo después otro hijo, pero por mientras tenía a Lot. Harán murió, el padre de Lot, y murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Y cuando murió todavía vivía su padre, Tera, obviamente. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai. Vamos también entendiendo, se va a llamar Sara después, pero por el momento se llama Sarai. Después voy a decir qué significa. La cual, ahí menciona el problema que tenían ellos como pareja. Ella no podía tener hijos. Y una de las más grandes maldiciones para una mentalidad judía en aquel tiempo era que una mujer no tuviera hijos.
Era quizá la más grande maldición que Dios podía tener sobre una mujer, que no pudiera tener hijos. Y esta mujer no podía tener hijos. Nahor, entonces, el hermano de Abraham, se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Aram, y la otra hija de Aram se llamaba Isca, y Tera, que es el padre de Abraham, salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán, se quedó allí para vivir. Harán era una ciudad y también era nombre de su hijo, entonces no eran lo mismo, son dos cosas diferentes. Pero al llegar a Harán, se quedó a vivir allí junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Tera a la edad de 205 años. Y Abraham tenía aproximadamente en ese momento 70 a 75, cuando mucho años. 75 años vamos a decir que tenía. Entonces descuéntenle 205 años que tenía el papá a la edad que tenía Abraham, 75. Entonces 205 menos 75 son como, ¿cuántos? Los matemáticos que me ayuden. 130, más o menos. 130 años tenía entonces a Tera cuando tuvo a Abraham. Para un hombre no era difícil poder tener hijos, siendo edad avanzada. Para una mujer es imposible tener hijos después de cierta edad. Sí saben eso, ¿verdad? Hasta la fecha parece que todavía funciona así, ¿verdad? Un anciano puede tener hijos con una jovencita. Difícil a lo mejor, pero se puede todavía. Pero una mujer anciana no puede tener hijos ni con 10 jovencitos. No se puede. Ya se quedó así. Entonces esta mujer ya estaba en edad muy avanzada, ¿sí? Y no podía tener hijos, ¿sí? Abraham era un ciudadano normal de su sociedad. Si leemos esto, nada más esto, parecería que Tera, que es el padre de Abraham, fue el que decidió salir de Ur. Y fue el que quiso traer a su hijo a Abraham, y trajo a sus 3 hijos, y trajo a su nieto, a Lot, y parece que fue él el que hizo eso. Pero voy a demostrar en el siguiente versículo que fue Abraham el que recibió el llamado. Pero Abraham era un ciudadano normal de su ciudad. En esa ciudad había muchos ídolos. Abraham no era un creyente, no era alguien que temía a Dios, no era alguien que conocía a Dios. Era un ser humano común y corriente. Su nombre tenía que ver con uno de sus dioses. Posiblemente él adoraba muchos dioses. Es más, déjame te muestro un versículo, si quieres buscarlo en tu Biblia. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tera o Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, en la mentalidad todavía del tiempo de Josué, ellos sabían que Abraham, Tera, Nahor, Harán y toda la familia servían a otros dioses extraños, a ídolos, para decirle otra palabra. Tenían ídolos en su casa. Abraham posiblemente también tenía sus ídolos. ¿Qué le hizo tan especial a Abraham? Yo creo que nada. Yo creo que nada más Dios se fijó en él y dijo: me gusta para empezar algo nuevo, y lo tomó. ¿Qué tenemos nosotros de especial cuando Dios nos escoge entre todo el montón de parientes que tenemos nosotros para escuchar la palabra de Dios, para que nuestra vida cambie, para que decidamos de poner nuestra confianza en Dios? ¿Qué nos hace especiales? ¿Éramos creyentes antes? ¿Amábamos a Dios más que los demás? Nada. Dios se acerca a nosotros como quiera que estamos y nos permite venir a su casa de oración y estar a los pies de Él escuchando sus palabras. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es la gracia de Dios demostrada en la vida nuestra. ¿Qué soy de especial más que mis hermanos? Nada. ¿Qué eres tú especial más que tus hermanos o tus hermanas? ¿Eres mejor? ¿Eres peor? Solamente Dios tuvo misericordia de nosotros. Por la gracia de Dios somos salvos. No porque lo merezcamos, no porque hubiéramos hecho méritos. Dios metió su mano también en la familia nuestra y dijo: me gusta para servir mis caminos. Y nos tomó como
tomar cualquiera de nosotros para tener una relación con Abraham. Es muy dudoso que Abraham siquiera hubiera escuchado que había un Dios creador único y verdadero, porque toda su vida había escuchado que había un montón de dioses. Pero esa es la historia que introduce la historia de Abraham. Abraham empieza en el capítulo 12. Ahí ya un poquito más firme dice quién era Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, fíjate, sin H aquí, no es Abraham, es Abraham nada más, así le pone el nombre, así significaba su nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Había dicho, cuando subrayo la palabra había dicho, allí estoy diciendo, los versículos que leí antes, no fue Tera, su papá, el que decidió salir de Ur, sino que fue Abraham. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y que le iba a mostrar una nueva casa donde él iba a ir. Entonces, no fue Tera, fue Abraham el que recibió esa palabra. Y digo aquí que Abraham, ¿sí?, hizo esto solamente a medias. El llamado de Dios a Abraham comenzó bien claro. Dios dijo que se fuera de su tierra. Piensen un momento, ¿cómo podrá haber sido esto? Tiene aproximadamente 75 años de edad. Una esposa que tenía unos 10 años menos que él aproximadamente, entonces unos 65 quizá aproximadamente. Había vivido en el mismo lugar toda su vida. Tiene una hacienda con una ciudad conocida, con una familia, y le dice de repente a su mujer, oye mujer, ¿sabes qué? Se me apareció alguien que dijo que era Dios y me dijo que nos fuéramos de aquí. ¿Qué hubiera pasado si tú le dices eso a tu mujer? Oye, se me apareció alguien que era Dios y me dijo que nos fuéramos de aquí. ¿Sí? ¿Qué sería la conversación que hubieran tenido? ¿Sí? Ve empacado. Y la mujer diría sí, inmediatamente. O diría, ¿de verdad? ¿Estás seguro? ¿Te vas de la ciudad? ¿Nos vamos de la ciudad? Si nos vamos por unos cuantos días, va a ser unas semanas, nada más 2 semanas de vacaciones, un mes, un año, y luego regresamos. ¿Y cómo sabes? ¿No nos hacemos más jóvenes, Abraham? ¿Estás seguro que tenemos que hacer eso? ¿Estás listo para comenzar en otra parte, Abraham? Fíjate ya qué tan viejos somos. Y Abraham le había dicho, sí, nos vamos a mudar. ¿Y en serio? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A qué país vamos? ¿A qué ciudad vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y Abraham le respondió, no sé, vámonos nada más. Y ay caramba, ¿qué hubiera pasado si pasara eso en tu vida? Vámonos. ¿A dónde? No sé, pero tenemos que irnos. Y los parientes, pues me dijeron que solo. Y la mujer, no, vamos, pero si tu papá va conmigo. Sí, yo creo que debe haber empezado a poner condiciones. Bueno, que mi papá vaya conmigo, que mis hermanos vayan conmigo, que mi sobrino vaya conmigo. Y Dios le dijo, sal de tu parentela. Y aquí es donde digo que Abraham solamente cumple la palabra de Dios a medias. Dios dijo que se saliera de su casa, de su familia, a que se llevara a su mujer, no que la dejara, pero que dejara todo el resto de su familia. Y pues salen, y hay algunas consecuencias para eso, después lo voy a ver. ¿Sí? Pero una de las cosas que quiero empezar a hacerles notar es que la Biblia habla de un Dios de pactos. Dios le dice a Adán y Eva, oye, si comes del fruto de este árbol vas a morir. Todo lo demás es tuyo, pero si comes de ese fruto vas a morir. Ellos dijeron, no, Dios es tan bueno que no nos va a matar. Y comieron del árbol. Y Dios cumplió su promesa. Empezaron a morir físicamente y espiritualmente. Dios le dijo a Noé después de que salió del arca, Noé, mira, ya no voy a destruir más la ciudad, el mundo con agua otra vez. Y si de repente hay un aguacero tan difícil como el que está pasando que pasó por Nueva Orleans y Nueva York y no sé cuántos nuevos, ¿sí? Voy a poner una señal para que te recuerdes que mi promesa la voy a cumplir. Un arcoíris. Y cada que llueva muy duro, al final vas a ver ese arcoíris y vas a decir, Dios no me va a destruir con agua.
o Dios no va a destruir el mundo otra vez con agua. Y Dios ahora hace pactos con Abraham y le dice: oye Abraham, sal de tu tierra y yo te voy a bendecir. Después voy a hablar ahorita de las bendiciones que Dios le promete, pero dice: te voy a bendecir. Hace 2 semanas estaba en 15 años. Y a la persona que le estaba compartiendo, una jovencita de 16 años, porque ya no eran 15, era 16, la chica no había tenido sus 15 años, su mamá y su familia decidieron que fuera 16, porque pues no tenían, cuando tenía 15, toda la familia se cooperó y hicieron una fiesta muy bonita, 16 años. Y yo le decía a ella, después de leerle un pensamiento que le hice, 2 pasajes bíblicos que le di. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que fueres, y todo te irá bien. Y tendrás éxito, en otras palabras, en palabras más modernas, y tendrás éxito. Solamente que tendrás éxito en tu vida. Y podemos tomar que Dios va a estar conmigo todo el tiempo, y me va a ir bien. Y vamos a ponernos bien contentos, yo voy a tener éxito, y me va a ir bien. Pero no nos damos cuenta que esos versículos tienen condiciones. La primera condición para la elegir a esta chica: esfuérzate y sé valiente y vas a tener éxito. Y número 2, este libro que te estoy dando, que te dio tu abuelita, le dio su abuelita una Biblia, medítalo en ella de día y de noche, y Dios va a estar contigo todo el tiempo y te va a ir bien. La condición estaba ahí. Las condiciones de Dios, los pactos de Dios tienen también sus condiciones. Los pactos que Dios hace contigo, los pactos que están en la Biblia, no nada más busques la bendición, ¿qué me toca a mí? Busca también la condición, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y en este caso, Dios le estaba diciendo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy a llevar a un lugar donde quiero que tú vivas. Sal de tu tierra nada más, y de tu parentela. Nada más cumplió una, salió de su tierra, pero no de su parentela. Tuvo consecuencias después, pero ¿qué Dios le prometió? Con tus descendientes, con tus hijos, formaré una gran nación. Voy a bendecirte. Voy a hacerte famoso. Serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. 7 promesas. Caramba, 7 promesas. Amigo, que me dieron una, con eso me conformo, ¿sí? 7 promesas para este varón. Solamente tenían que empezar a escuchar su voz del Señor. Y todas esas promesas tardaron en cumplirse, a lo mejor por la testarudez de Abraham, que se llevó sus parientes, ¿sí? Pero fueron 7 promesas que estuvieron delante de él. Dios prometió una condicional nacional, o sea, los descendientes de Abraham serían suficientemente numerosos para formar una gran nación. Le dijo también que él iba a ser descendencia sobre él, o sea, la esposa estéril que él tenía y de la que ya había perdido toda esperanza de tener hijo, iba a parir un día, iba a tener hijos un día y iba a ser también de ella una gran nación. Tenía una mente también de la salvación de Israel, o de Israel como bendición para las naciones, y la más grande bendición para todas las naciones es Jesucristo, porque de la nación de Israel surge Jesucristo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿sí? Aunque las bendiciones no siempre son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las bendiciones de Israel, de Abraham, perdón, eran: te voy a hacer una gran familia, te voy a llenar de riquezas, voy a bendecirte, voy a darle de riquezas, voy a darte una larga vida. Bendecirás que te bendigan y hacerte muy famoso, vas a ser una gran nación, una larga vida, ¿sí? Y de todas esas bendiciones, Jesucristo, cuando lo tomamos en cuenta, literalmente, físicamente, no tuvo ninguna de esas bendiciones. ¿Cuántos hijos tuvo Jesucristo? Ninguno. ¿Cuánto dinero tuvo Jesucristo? Él dijo: las zorras tienen sus nidos, los pájaros tienen sus nidos y las zorras sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Cuánta vida tan larga tuvo Jesucristo? 33 años. ¿Fue lo único que duró? Sí. Pero con esa corta vida, con esa negación para tener hijos, aún a los 33 años era la época en que se casaban los hombres regularmente, las jovencitas eran más jovencitas, pero los hombres se casaban como a los 30 años. Es más, el estándar de vida para un hombre judío en el tiempo de Jesús era 30 años. ¿Por qué? Porque había muchos niños que se morían chiquitos, muchos hombres que iban a la guerra y no regresaban, y había viejos también, había muchos viejos, pero si tú nacías en ese día, tu medio estándar de cuánto podías vivir era 30 años. Se enfermaban y les ponían cosas ridículas para componerlos y los esperaban más y se moría la gente. ¿Sí? Era fácil que se murieran muchas personas en aquel tiempo. Pero vete dando cuenta de eso, ¿ves? Entonces Dios tenía en la mente a Israel. Abraham y Sarai tuvieron que esperar, todavía no estaban listos, una fe que duraría 25 años más delante de ellos. Cuando Abraham llegó a Canaán, la clase de mal que había participado en el diluvio, que había invadido ese territorio, y no nos gusta esperar, pero es cuando Dios hace alguna de sus mejores obras en nuestra alma. Cuando me veo obligado a esperar el tiempo de Dios, regularmente, yo cambio. ¿A cuánto les gusta esperar las bendiciones de Dios? ¿A cuánto les gusta esperar de que este hijo que tengo, cabeza dura, se componga? Y dice uno, ¿cuándo va a cambiar? Y Señor, tú me prometiste que iba a ser un siervo tuyo y mira cómo se echamos a perder. ¿Cuándo nos gusta esperar? Caramba, está difícil esperar. ¿Sí? Todo es posible con la misericordia de Dios. ¿Sí? Y sí, Dios está trabajando cuando tenemos que esperar. Abraham no era el Abraham que conocemos ahora como padre de la fe, todavía. Era un Abraham todavía que confiaba en él mismo, que decía, yo hago las cosas como quiero. Ese Abraham entonces, Dios prometió una bendición condicional personal, incluía riqueza, así como protección personal. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, según Génesis 13:2, después le dio esa bendición de tener mucho dinero. Abraham nunca se disculpó por ser rico, de hecho Dios usó sus riquezas de una manera maravillosa, vamos a verlo eso más adelante. Dios le prometió una bendición condicional internacional, vas a bendecir a todas las naciones. ¿Qué hizo Abraham? 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Su papá se murió, habían salido de Ur, llegaron a Harán, un mapa que les mostré antes está en la parte norte, y siguió su camino. Entonces, 5 años aproximadamente habían pasado desde que recibió ese llamado para salir de Ur, fue para Harán, 5 años. Y su media obediencia detuvo la bendición de Dios. Okay, si Dios te pide algo, hermano, tienes que hacerlo. ¿Qué nos pide a nosotros? Tenemos que hacer lo que nos pida, porque si no lo hacemos, detiene la bendición de Dios. Y lo que me tomaría a mí 1 año conocer algo, quizá me va a tardar 10 años, pero voy a regresar al mismo punto para que conozca lo que Dios quiere enseñarme. Entonces, mientras más rápido escuchemos la voz de Dios, más rápido puede ser la bendición. La media obediencia puede tener consecuencias graves. Se quedó estancado con su padre por 5 años hasta que murió. ¿Sí? Y su padre murió, entonces, consecuencias. El Señor no espera que alguien tenga una fe perfecta. Gracias a Dios. El Señor no espera que alguien tenga una fe perfecta. Dios nos conoce como somos. Él nos encuentra donde estamos y luego nos ayuda a cultivar cada vez más confianza, más madurez en Él. Y por eso no tengo reparos para decirles que Dios todavía no ha terminado conmigo. ¿Cuándo dicen amén? Dios no ha terminado con nosotros. Él sigue estirando el músculo de mi fe para que pueda llegar a ser aún más fuerte cuando lo uso. Y hace lo mismo contigo. 3 preguntas que tengo para terminar este sermón. La primera pregunta. ¿Buscas hacer la voluntad de Dios con todo tu corazón?
Es una pregunta para todos. ¿Buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿O vamos conforme nos lleva el viento? De los 7 pecados capitales que se enseñan por ahí, la pereza es la más siniestra de todas. La pasividad mortal puede consumir nuestra vida, y antes que nos demos cuenta no tenemos ninguna evidencia de los años que hemos pasado. Pero la pereza no es flojera. En su esencia, la pereza es la desconexión de lo que debe mantenernos apasionados. Si dejas de tener pasión por lo que haces, te has vuelto flojo, hermano. Si tienes que trabajar en un trabajo que no te apasiona, a lo mejor debes de cambiarlo. Y no lo digo porque yo digo, sino porque eso es mejor para ti. Tienes que apasionarte. No te digo que dejes tu mujer si ya no te apasiona, porque eso sí no se debe de hacer. Si tienes que buscar la manera de apasionarse más de su mujer, apasionarse más de su esposo, apasionarse más de sus hijos. No perder la confianza en de que Dios va a hacer una obra en ellos. ¿Cuánto es el amén? Sí. Le pedí a un hombre, hace tiempo, un hombre me pidió, le pedí yo a Dios, dame 2 años para trabajar en algo mío, porque estaba cansado. Cuando estás cansado nomás haces las cosas repetitivas, ya no las haces con pasión y con amor. Y se me había acabado la pasión por la obra de Dios. Estaba cansado. El Señor, dame 2 años. 2 años y prospera mis caminos, por favor. Y yo 2 años regreso. ¿Sí? Y pasaron 2 años, vine a Estados Unidos, trabajé en una panadería, me fue muy bien económicamente, me pagaban muy bien. ¿Sí? Que hace 25 años me pagaban como unos 17 la hora más o menos. Entonces, buena lana, el sindicato y todo, estaba muy bien, ¿no? Y yo decía, pues aquí me quedo, ya, pero 2 años habían pasado y me hicieron la invitación, empieza una iglesia, aunque la invitación no vino directamente, vino indirectamente. Un joven que era mi estudiante en México, en la escuela bíblica, me invitó, y ese joven debería ser el que estuviera predicando el día de hoy en este lugar, porque él empezó esta congregación antes que yo, aunque nada más fueron 3 o 4 meses. La iglesia le invitó a levantar esa iglesia. Un joven que tenía mucho carisma, las personas le escuchaban, él lloraba en el púlpito y la gente se emocionaba con él, pero no tenía un buen carácter al final de cuentas. Se peleó con la pastora y me pidió primero ayuda para que le ayudara a tocar la guitarra. Vine a tocar la guitarra en la iglesia. En 3 meses después, 4 meses después, me llamó, me dijo, vamos a desayunar con la chica que dirigía la alabanza también. Fuimos a desayunar con él y su esposa. Y me dijo, ya renuncié al trabajo, la iglesia se va a cerrar, ya no va a seguir adelante. Te agradezco que me hayas ayudado, gracias. Y yo extrañé, ¿y por qué se va a cerrar? No, pues la pastora y el pastor estaba bajo autoridad de alguien, una mujer. ¿Sí? No quería estar bajo la autoridad de una mujer, se peleó con la mujer, una pastora que Dios la usa hasta la fecha. Esta pastora tiene grandes ministerios, le va muy bien. ¿Sí? Es una pastora nada más, una mujer, y no quería trabajar con una mujer este hombre. ¿Sí? Este hombre debería ser el que estuviera predicando aquí, pero simplemente su carácter no le ayudó a hacer lo que Dios quería que hiciera con todo su corazón. Decidió salirse, decidió después reempezar otra iglesia por aquí y otra iglesia por allá, y se metió en pecados y se metió en toda clase de situaciones, y hasta la fecha no sé qué se ha hecho de él, dando vueltas por ahí, por no poner las cosas en las manos de Dios y con su corazón en las manos de Dios. Segunda pregunta: si Dios te pidiera dejar tu comodidad e ir hacia lo desconocido, ¿cómo responderías? Piensa un poco. A lo mejor para algunos esta pregunta es: si te pidiera Dios que entregaras tu vida completamente a Él y le dijeras, aquí está mi vida, Señor, úsame, ¿qué responderías? ¿Le dirías, sí, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras? ¿O le dirías, no, mira, Señor, tengo que, todavía dejé los frijoles en la lumbre y tengo que pagar la hipoteca y tengo que, y toda la lista de lo que harías? Un misionero vino a Estados Unidos, era un misionero salvadoreño o francés, tenía doble nacionalidad.
trabajaba en México en una carpa. Estuve yo en esa carpa con ella también. Pasaban de ciudad en ciudad, se quedaban como un mes aproximadamente en cada ciudad, y iban a predicando la palabra. Era un ministerio evangelístico. No empezaban iglesias ellos, se conectaban con las iglesias locales del área, les decía vamos a predicar la palabra, ¿quieren ayudarnos? Y si decían sí, pues ahí se empezaban a asistir. Venía otra gente, levantaban la mano, se convertían al Señor, les decían pastores, ahí están esa gente, contáctenos y llévenos a su iglesia y discipúlenos. Y ellos hacían eso, nada más puro evangelismo. Iban de lugar en lugar. La gente a veces se unía a ellos, yo me unía a ellos por un mes, tuve vacaciones en la escuela bíblica y dije voy con ellos, y empecé a conocerlos. Y este hombre nos comentó una vez, vino a Estados Unidos, un hombre lo recibió, que le apoyaba económicamente, buen apoyador, hermano. Y este varón le dijo, ¿por qué no hay tantos misioneros? Le pregunté, ¿por qué no hay tantos misioneros en el campo? Y el misionero le dijo, mira, yo creo que si les ofrecieran una casa como la que tienen aquí, y un carro como los que tienen aquí, y escuelas como los que tienen aquí, más gente estaría en el campo misionero. Pero porque no saben si van a tener un carro como el que tienen aquí, o una casa como la que tienen aquí, o escuelas como la que tienen aquí, por eso muchos no van. Y el hombre que le estaba recibiendo le dijo, yo soy uno de ellos, tienes razón. Yo soy llamado, pero no puedo ir porque no sé qué va a pasar conmigo. ¿Cuántos dirían, yo quiero servir a Dios, sin importar lo que venga adelante? Sin importar que tenga que vivir en una chocita y que me presten los hermanos. ¿Cuántos les dirían, yo soy dispuesto a ir a donde tú me mandes, Señor? O no tan lejos, no tan al otro lado del mundo, no a África, no a Asia. Yo estoy dispuesto a cruzar la calle para hablarle a mi vecino de la palabra de Dios. Y la tercera pregunta, ¿tú haces que la obediencia sea demasiado complicada? Esa pregunta es porque algunos están buscando la voluntad de Dios y están esperando que la voluntad de Dios sea algo a su favor, algo que ellos han aprobado. Como una hermana que andaba buscando a un pastor que le dijera lo que quería escuchar. Ella tenía problemas con una hermana suya y la hermana se había portado muy mal con ella, y cada pastor que iba a hablar con él le decía al pastor, perdona a la hermana, ponte en paz con ella, arréglate sus cuentas, haz las cosas correctamente. Pero ella estaba buscando un pastor que le dijera, no hermana, ojo por ojo y diente por diente, dale duro, que no te dejes, y hacía las cosas complicadas. ¿Estás esperando que alguien te diga las cosas que quieres escuchar? ¿O estás realmente escuchando la voz de Dios que te dice, levántate, agarra la fe de Dios y camina para adelante, como Abraham lo hizo? Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, este varón, Señor Abraham, tomó las respuestas correctas y aunque medio cumplió lo que tú le dices, siguió caminando, porque tú tienes misericordia. Así como sé que ahora tienes misericordia de todos los que estamos aquí y que nos has hablado alguna vez de alguna cosa que tenemos que hacer o no hacer y no te hemos escuchado. Y no hemos querido escuchar. Y buscamos otra opción, lo hacemos complicado. Yo pido, Padre, para que el día de hoy sea un día de cambio. Un día que renovemos nuestro deseo de hacer las cosas con todo nuestro corazón. Venir a la iglesia con un deseo nuevo de servirte a ti, de alabar tu nombre, de no hacer lo mismo que los demás hacen, sino hacer un poco más que demuestre nuestra fe en ti, Señor. Y si a alguien le llamas a levantarse de su lugar, prepararse para servirte e ir al otro lado del mundo, te pido, Padre, que también seas tú el que lo levante. Y te pido que seas tú el que le des fuerzas para poder hacer tu voluntad. Y que esta iglesia sea un trampolín para bendecir a otras naciones. Pedimos de tu presencia, Señor, para poder hacer tu voluntad en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.